Steve Callahan, de 29 años, está a la mitad del viaje en velero de su vida. Recuerdo la primera vez que salí a navegar. Me encanta lo inmediato que es, puedes lanzarte y tener una aventura. Ya navegó de Estados Unidos a las Islas Canarias y ahora emprende el regreso de 5.600 kilómetros a través del Atlántico hacia el Caribe. Probando. Calculé que, como mucho, tardaría un mes en llegar al Caribe, pero probablemente podría lograrlo en algunas semanas. Para Steve, el viaje es una aventura y también una forma de escape. Mi vida era un lío. Mi matrimonio no funcionó. Se arruinó todo y nos habíamos separado. Estaba listo para una nueva etapa en mi vida. Steve espera que la soledad en el mar abierto, en el barco que él construyó, lo ayudará a dejar atrás un año difícil. Estaba realmente por mi cuenta ahí afuera, lo cual estaba bien. No necesitaba a la gente. Realmente no necesitaba tanto a la sociedad. Me imaginaba más como una criatura marina. La primera semana en alta mar, el clima es excepcionalmente bueno. Cuando salí de las Islas Canarias por una semana, la navegación fue increíble. Todo era hermoso y escuchaba la radio mientras tocaba el bote como un tambor. Tenía toda una rutina de ejercicios en el barco. Se sentía como estar en casa. Pero a 1.200 kilómetros y una semana en el medio del Atlántico, el clima comienza a cambiar. El clima empieza a ponerse feo. Probablemente estaba soplando unos 35 nudos, más o menos. Y las olas empezaron a crecer. Para un marinero experimentado como Steve, no es nada fuera de lo común. Antes ya había visto climas mucho peores. Pensé que podría ser cosa de 1 o 2 días y que todo pasaría. No le di importancia. Todo estaba bien. Al caer la noche, el mal tiempo continúa. Steve activa el piloto automático y se acuesta para descansar. La gente cree que navegar es una tarea tranquila. No lo es. Las enormes olas están azotando el lateral del barco. Se sentía un movimiento bastante brusco, pero aún así podía medio recostarme y estaba medio dormido. De repente hubo un estruendo fuerte en el lado de la proa. Y de inmediato fue como una inmensa inundación de agua. Steve no tiene idea con qué chocó, pero el casco del barco ha sido destrozado. El agua estaba subiendo muy rápido. En segundos, el agua está sobre su cabeza. Solo pensé, este barco va a estar bajo el agua. Me voy directo al fondo. El bote se está hundiendo. Sabe que tiene segundos para llegar al bote salvavidas en la cubierta.
Entonces tiro de la cuerda y la cuerda sigue saliendo. No pasa nada de nada. ¡Vamos! Esto no funcionó. ¡Vamos! Y finalmente, ¡boom!, se abre. Steve llega a salvo, pero justo cuando está a punto de soltarse, surge un pensamiento aterrador. Me di cuenta de que con el equipo que había en la balsa no duraría mucho tiempo. Todo lo que necesita para sobrevivir está dentro del barco inundado. Era fundamental que regresara al barco, me sumerja y recuperara el equipo necesario. Aunque me di cuenta de que el barco podría hundirse bajo las olas en cualquier momento. En contra de sus instintos, no tiene otra opción más que sumergirse de nuevo en el barco que se hunde. Todo estaba oscuro, así que no podía ver nada. Podía sentir el equipo de emergencia. Estaba amarrado. Comencé a cortar con determinación. Steve libera su kit de emergencia. Pero justo cuando llega a la escotilla, la escotilla se cerró de golpe. El barco está cubierto de agua. Me voy a hundir. Pensé que era el fin. Si no salgo de aquí ahora mismo, estoy sumamente seguro de que voy a morir. No tengo ninguna duda. pero cuando sus pulmones están por estallar, una enorme ola rompe contra el barco. De repente había aire, lo cual fue realmente un gran alivio. Con solo segundos de margen, Steve escapa, aferrando sus vitales suministros de emergencia. Salté a la balsa y vi que me estaba alejando del barco. Steve solo puede observar cómo se aleja, no solo de su barco, también de su sueño. A la deriva en medio del océano Atlántico. Fue simplemente devastador. Esa primera noche, el viento soplaba muy fuerte, estaba muy frío, demasiado húmedo, fue un momento muy aterrador. Tenía mucho frío y no paraba de temblar, y me preocupaba morir de hipotermia. Quizás no pasé la noche. Día 1. Sale el sol, para revelar el horror de la situación de Steve. Su barco se perdió, y está solo en medio del Atlántico. Estoy muy lejos de cualquier persona y también estoy en una parte muy vacía del océano. Solo soy una pequeña cosita rodeada por la inmensidad del mar. Era un poco abrumador.
Steve no tiene medios de comunicación y sabe que nadie estará buscándolo. En casa sabían que tardaría unas 5 o 6 semanas desde Canarias. Les avisé para que no se preocupen por mí si no aparezco dentro de ese tiempo. Steve calcula que está a 1.600 kilómetros de tierra firme, completamente a merced del viento y las corrientes, que lo empujan más hacia el oeste, adentrándose en el océano. Estaba en una zona donde no pasaban barcos y necesitaba llegar a las rutas marítimas para tener chances de ser rescatado. Steve estima que las rutas de navegación están a 500 kilómetros al oeste. Incluso si los vientos lo empujan en la misma dirección, le tomará al menos 2 semanas llegar allí. Y tiene poca reserva de agua potable para emergencias. Tenía alrededor de 8 litros de agua, que teóricamente eran suficientes para tal vez 8 días. Sin suficiente agua, no tiene ninguna posibilidad de llegar vivo a las rutas marítimas. Es irónico que el desierto más grande del mundo sea el océano. No puedes beber nada de esa agua, no hay sombra. Y mis posibilidades de sobrevivir eran casi nulas. Junto con un arpón y algunos otros suministros que rescató de su barco, Steve descubre 3 kits de purificación de agua de emergencia, llamados destiladores solares. Los destiladores solares que tenía fueron creados para pilotos de la Segunda Guerra Mundial. Nunca conocí a nadie que realmente los hubiera usado. Tenía 4 litros de agua y faltan más de 2 semanas para que llegue al canal de navegación. Así que los destiladores fueron cruciales para sobrevivir. Steve llena el destilador con agua de mar, sabiendo que el calor del sol debería separar la sal del agua. En media hora ya tenía una bolsa llena de agua. Seguí intentándolo una y otra vez. Steve no logra entender cómo funciona. Es agua de mar, solo agua de mar. Simplemente no funcionó. Y ahora enfrenta su primera noche a la deriva en el océano. Me sentía desesperadamente solo y, en cierta forma, todo eso era una experiencia infernal. Steve sabe que es esencial resolver su problema de agua potable y la tormenta le da una idea. La mayoría de los sobrevivientes dependían de agua de lluvia. Si Steve logra usar el toldo para recolectar agua de lluvia, quizás tenga una solución. Era prácticamente como beber el vómito de alguien. Era tan horrible que no se podía beber. El pigmento naranja del toldo contamina el agua. Decidí que nunca iba a beber agua del toldo. Era demasiado peligroso. La búsqueda de Steve para encontrar consuelo en el mar ha resultado en un aislamiento espantoso. Y no ve ninguna salida a su calvario. Ese día escribí mi propio epitafio. Mi nombre es Steve Callahan. Naufragué y estoy a la deriva en una balsa para 6 personas. Simplemente sentí que estaba totalmente condenado. Día 2. Las corrientes están empujando a Steve hacia el oeste, su única chance de ser rescatado. Pero está a más de 2 semanas, con solo agua para sobrevivir unos días. No iba a sobrevivir mucho tiempo. ¿Sabes? Tomaba apenas un poco cada tanto, ni siquiera lo tragaba del todo. Era como si se absorbiera solo. Estaba empezando a tener mucha sed.
Durante 10 días, Steve se agotó tratando de mantener la balsa inflada, pero fracasó. Tras una larga batalla por sobrevivir, es el punto final. Estaba completamente derrotado, sin fuerzas para seguir. Eso fue todo para mí. Me rendí, me acosté y me derrumbé por completo, como si ya no pudiera aguantar más. Vas a morir completamente solo en medio del océano. Nunca has logrado nada exitoso en tu vida. Solo tenía un matrimonio que no funcionó. Relaciones fallidas. Nunca realmente me entregué lo suficiente a nadie. Desperdicié una vida. Hambriento, sediento y sin esperanza, Steve siente que la muerte es ahora una certeza. Y entonces me asusté. Esto es muy real y vas a estar muerto en cuestión de horas si no reaccionas ahora mismo. Tienes que recuperarte. En un último acto desesperado, Steve intenta encontrar algo que le salve la vida. Y de repente algo pasó y todo encajó en mi cabeza. Entonces pensé, claro, el tenedor. Steve espera que un tenedor sea lo suficientemente fuerte para sujetar un parche a la balsa. No tenía energías para saltar, ni celebrar, ni nada. Pero fue literalmente la mayor victoria de mi vida. Día 54. La alegría de Steve dura poco. Casi no le quedan provisiones y sigue a cientos de kilómetros de la costa y su cuerpo está demasiado débil. Bueno, logré salir de esa situación, pero ¿y ahora qué? Sigo estando condenado. Día 55, 56, 57. Un día menos de vida, y ahí va otro día más. Realmente no pensaba que podía lograrlo. Día 60. Fue una etapa de pura resistencia. Dios mío, esto es vivir una vida al límite. Miraba mi reloj, convencido de que habían pasado minutos. Volví a mirarlo y solo habían pasado como 30 segundos. Era como si el tiempo se arrastrara eternamente. Día 66. Después de 66 días solo, la última esperanza de Steve se ha ido. Sus destiladores solares ya no funcionan más. La tela del fondo está completamente podrida. No servirá para nada, imposible de reparar. Su única forma de obtener agua potable ya no está. Me di cuenta de que esto era todo. Ya no me quedaba esperanza. Día 69. Steve ahora solo tiene 3 latas de agua de emergencia, y los niveles tóxicos de sal en su cuerpo empujan al límite su salud mental. La parte física de mí decía, mira, ahí hay agua, vamos a agarrarla. Pero la parte racional, la que domina y controla, me decía,
No, 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 no. No tiene sentido a menos que estés a punto de morir. Todavía no es momento de hacer eso. Es una mirada al cielo desde el infierno. Solo en el océano por más de 70 días el cuerpo y la mente de Steve ahora están colapsando. Su única opción es llegar a tierra. Pensaba que iba a ver las islas mucho tiempo antes de este momento. Día 73. Día 74. Debería estar llegando a las islas. Debería haber alguna señal de que estoy cerca. Pero Steve se da cuenta de algo. Si ha calculado mal su posición, las corrientes lo arrastrarán al océano y a un destino fatal. Quizás estoy tan al norte que lo siguiente es Inglaterra. Dentro de 8 meses. Eso fue muy duro. Estaba muy preocupado de haberme equivocado y pensar que no lo lograría. Ya no sé qué pensar. Día 75. Quizás estoy muerto. Tal vez esto es lo que se siente y esto es lo que merezco por mi vida miserable y quizás me quede flotando por aquí para siempre. Sentí la desesperanza de quienes quedaron a la deriva en el mar y nunca regresaron, sin que nadie supiera qué pasó. Y aquí estaba yo entre ellos, podía sentir que estaban a mi alrededor. Era una sensación terriblemente desesperada. Había terminado. Estaba completamente agotado, no me quedaba nada más por dar. Día 76. De repente, había una acumulación de todo tipo de cajas, botellas y plásticos. Para mí, esa fue la primera señal clara de que algo estaba cambiando. Algo voy a ver. El sol salió y fue como, hay una isla frente a mí. No podía estar a más de 15 kilómetros de distancia. Al ver el verde de la isla fue como tan fuerte, eso fue intenso.
Pero para su temor, Steve se da cuenta de que la isla es una fortaleza de acantilados verticales y arrecifes de coral afilados como navajas. Dios mío, he llegado hasta aquí y no hay forma de que pueda desembarcar. Después de soportar tanto durante tanto tiempo, Steve no puede dejar que la salvación se le escape en el último obstáculo. Este viaje tiene que terminar hoy. No hay duda al respecto. De una forma u otra, esto va a terminar. Oh, wow. Es increíble. Realmente no podía creer que hubiera alguien allí afuera. En la mañana de su día 76 a la deriva, unos pescadores locales avistan a Steve. Él dijo algo así como, ¿qué haces aquí afuera, amigo? Y yo respondí, bueno, estoy aquí mejorando mi bronceado. Mis sentidos estaban como conectados a un circuito eléctrico de alguna manera. Todo estaba amplificado, cada color era muy vibrante y cada olor era realmente intenso. Era conmovedor. Para mí fue algo muy hermoso. Tras soportar 76 días en su diminuta balsa, los músculos se han atrofiado y pesa solo 45 kilos. Tras 6 semanas en el hospital, Steve se reúne con sus padres, que pensó que no vería nunca más. La pequeña isla de Marigaland, donde lo encontraron, está a 100 kilómetros al sur de su destino original, Antigua. No hay nada noble en haber sobrevivido. Solo fue lo que logré hacer. Creo que fueron los asuntos pendientes los que me mantuvieron con vida. ¿No vienes? No, ¿Por qué? no quiero. Brandon y Brandy Wiley Basta. están juntos desde la universidad y han venido a Costa Rica en busca de viaje y aventura. Han planeado este viaje desde que se casaron 6 meses atrás. Conocí a Brandy en el 7º grado, pero ella se transfirió a otra secundaria. Luego nos reencontramos en la universidad y empezamos a salir. 2 jugos, por favor. A Brandon le encantaba la aventura. Era alguien muy independiente. Creo que lo que más me atrajo de él fue su lado aventurero. Me sacó de mi zona de confort un poco. Aquí tiene. Gracias. Vendimos todas nuestras cosas para dedicarnos solamente a viajar. Hola. Creo que lo que más nos atraía era lo desconocido. El hecho de que podíamos empacar lo básico, cierta cantidad de dinero y ver qué ocurriría. Aeropuerto de San José, 10 a.m. La aventura comienza con un vuelo de 160 kilómetros hacia un pequeño pueblo a orillas del Parque Nacional Corcovado. Diviértanse. Gracias. Adiós. Para llegar, volarán 30 minutos en una avioneta. Y Brandy tiene miedo. No está mal. Supongo que no. Volar no era algo que me gustara hacer. Recuerdo que tenía un poco de miedo al subirme porque era un avión pequeño. Ni siquiera podías estar completamente de pie adentro. Era diminuto, muy pequeño. Vamos a la primera fila. Podremos ver la cabina. Mejor sentémonos en el asiento de atrás. Brandon dijo, oye, vamos a sentarnos en la primera fila.
Por miedo dije que no. Quería sentarme más atrás. Así que nos sentamos en la segunda fila. Hay 6 pasajeros en el vuelo de hoy. El último a bordo es el americano Michael Packard, quien vive en Costa Rica y hace este viaje regularmente. ¿Cómo estás? Hola, Soy Michael. Brandon. Mucho gusto. Randy. He hecho el vuelo tantas veces que solo esperaba leer mi libro y regresar a la ciudad. Para mí, despegar da mucho miedo. Todo va a estar bien, cariño. Sí. Me concentraba en estar quieta, tranquila, y solo respiraba. Costa Rica es un país pequeño que tiene muchos bosques y montañas. Si hay poca visibilidad, volar a baja altura puede ser extremadamente peligroso. Se está nublando. Cuando miro por la ventana y veo nubes, me asusto un poco. ¿Vas a estar bien, sí? Sí. No me gusta volar allá arriba porque es bastante turbulento y en general usan avionetas. Pero en este vuelo, Michael ve algo fuera de lo común. Vi que los dos pilotos estaban conversando. Los vi un poco preocupados y me di cuenta de que estaban revisando las coordenadas de vuelo. Trataban de determinar su posición exacta porque no sabían dónde estaban. El avión tiene equipo de navegación básico a bordo. Los pilotos se están apoyando en cartas y mapas para llegar a su destino. Dame eso. Torre de control. Pero ahora están volando en una densa nube y con casi cero visibilidad. No se dan cuenta de que ya están fuera de rumbo y que se dirigen hacia una montaña. Se está oscureciendo. Tranquilo. Me dijo, mira qué negras están estas nubes. Miramos por la ventana y se veía cada vez más oscuro. ¡Oh, Dios mío! ¡Por Dios! Es aterrador. Ese era mi peor miedo hecho realidad. Piensas que no saldrás vivo de eso. Estábamos yendo directo hacia la montaña. Íbamos a morir. Recuerdo haber pensado, ya no estamos volando. Pasamos por los árboles. ¿Estoy soñando? Sentí un vacío en el estómago. Mi mente se quedó en blanco. El ruido que hacían las cosas al romperse era horrible. Lo primero que pensé fue,
No vamos a salir de esta. Me despierto y está helado. Todo mi cuerpo está empapado en combustible de avión. Estaba en un avión de vacaciones. Y ahora estoy en un agujero negro, no puedo mover las piernas y hay sangre en todos lados. Brandy. Brandy. Brandy estaba cubierta de sangre y recuerdo que pensé, oh Dios mío. Brandy. 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 ¡Despierta! ¿Me puedes escuchar? ¡Despierta! ¿Puedes escucharme? Mi primer recuerdo es Brandon hablándome. Brandy, escúchame. Hay que salir de aquí. Estamos cubiertos de combustible. ¡Oh, Dios mío! Quítate el cinturón. ¡Vamos! Recuerdo que estaba completamente aterrada y desorientada. ¡Rápido! ¡Aléjate del avión! Afuera del avión, Brandy está horrorizada por la devastación de los escombros y los cuerpos de los dos pilotos. Había árboles caídos. Había un caos de partes de avión y cables. Había humo por todas partes. Había gente deambulando. Y había gente muerta. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo permitieron los pilotos que esto sucediera? La alemana Silka Friedbold y el costarricense Álvaro Zúñiga también han sobrevivido al accidente, pero el peligro está lejos de terminar. El combustible del avión está empapando los escombros y Brandon está atrapado dentro. ¡Brandon! ¡Sal del avión! ¡Está en llamas! Recuerdo que tenía algo en las piernas. Brandon está atrapado bajo el cuerpo de un pasajero muerto. Adolfo Strasburgen de Costa Rica. ¡Apúrate, Brandon! ¡Aléjate del avión! ¡Aléjate del avión! ¡Rápido! ¡Aléjate del avión! Los sobrevivientes deben alejarse del combustible que se filtra. Pero con dolor severo por las quemaduras extensas, Álvaro es incapaz de moverse. ¡Vamos! ¡Tenemos que alejarnos de aquí! Ahora capaces de percibir la magnitud de los destrozos, Brandon y Brandy se dan cuenta de lo afortunados que son de estar vivos. Las alas habían sido arrancadas y el fuselaje estaba torcido desde el asiento frente a nosotros. El avión estaba completamente destrozado. Vamos a la primera fila. Mejor sentémonos en el asiento de atrás. Por pura casualidad, la solicitud de Brandy de que se sentaran en la segunda fila les ha salvado la vida. Solo recuerdo pensar, no tiene sentido que estemos vivos.
Si alguien hubiera estado sentado en esa primera fila, habría muerto. Nosotros debimos morir. No tiene ningún sentido. No era nuestro momento. Cariño, mira. Brandon está ensangrentado y herido. Brandy es enfermera y actúa instintivamente. Mi esposa había estudiado para ser enfermera. Ella sabía instintivamente qué hacer. Los huesos alrededor del ojo estaban rotos y su rostro hinchado. También tiene cortes profundos en los brazos que están sangrando profundamente. Estoy bien. Silke está relativamente ilesa, pero parece estar traumatizada por la muerte de su amigo Adolfo. Cariño, soy enfermera, ¿de acuerdo? ¿Cómo te llamas? Silka. Silka no estaba para nada bien. Ella estaba mal psicológicamente. Había estado consciente todo el tiempo durante el accidente. Vi todo el accidente. Estaba muy preocupada por su estado mental. De repente, Brandon recuerda que había 6 pasajeros en el vuelo. Hay uno muerto en el avión y 4 sobrevivieron. Entonces alguien falta. Soy Michael. Brandon. ¿Dónde está Michael? Lo primero que recuerdo es despertarme boca arriba, mirando hacia el cielo y los árboles. Y pensé, oh Dios mío, acabo de sobrevivir a un accidente aéreo y estoy vivo. Estaba intentando recordar dónde estaba. ¿Dónde estaba el avión? Porque no veía nada a mi alrededor excepto árboles. La violencia del impacto ha lanzado el cuerpo de Michael Packard a unos 60 metros del avión. La adrenalina lo inunda. Él no está consciente de lo grave que son sus heridas. Estaba en shock, así que aún no sentía el dolor. Michael tiene el tendón de Aquiles roto y un ojo aplastado. Tiene 4 costillas rotas y un pulmón perforado. Es un milagro que esté vivo, pero necesitará un milagro aún mayor para sobrevivir. Michael. Y de repente escuché voces. Comencé a moverme hacia las voces lo mejor que pude. Michael. Michael. Está aquí. Estamos aquí. Estaba feliz de que hubiese alguien más conmigo. Porque sabía que iba a ser difícil. Michael, soy enfermera. Apóyate en mí. Mírame, Michael. Soy enfermera. Te revisaré. Brandy se da cuenta al instante de que Michael está en graves problemas. No estaba bien. Estaba pálido, muy deshidratado y su ojo estaba hundido. Aquí con nosotros. Está en shock. Quiere estar sola. Nunca había estado en un frío así. No había forma de evitar que todo el cuerpo temblara. Fue una noche brutal, fría y estábamos aterrados. En la oscuridad de la noche,
son depredadores peligrosos los que acechan sus mentes. Recuerdo que había olor a sangre. Yo lo conocía. Estábamos cubiertos de sangre e íbamos a traer algo. El olor a combustible de avión es particular. Pero el olor a sangre es aún más fuerte y se impone a todo lo demás. ¿Qué demonios es eso? Es un mono. Tranquila. Tuvimos miedo toda la noche. En la noche oscura de la selva, todo sonido se convierte en una amenaza mortal. Empezamos a sentir un pánico distinto. De repente, algo se mueve a solo unos metros en la maleza. Recuerdo escuchar el ruido de las hojas. Parecía estar acercándose más y más. ¡Brandon! ¿Qué? Nos damos cuenta de que hay algo caminando alrededor. No tienen idea de qué es, pero la imaginación les dice lo que podría ser. Nuestra adrenalina estaba fuera de control. Cuando se acercaba, gritábamos y se detenía. ¿Qué es? Michael Álvaro, entren todo lo que puedan al avión. Michael estaba ensangrentado y era una presa fácil, y Álvaro estaba inmóvil. Fuera lo que fuera, se fue. Pero todavía faltan horas para el amanecer. Michael está cada vez más débil y Brandon está desesperado por evitar que él pierda el conocimiento. Una señal clara de que el cerebro de Michael está apagándose y sus heridas lo están acercando cada vez más a la muerte. Él estaba muy mal y yo le gritaba. ¡Michael! ¡Michael! ¡No te duermas! ¡Michael! ¡Michael! Estarás bien. Solo quiero saber cómo estás. Creo que lo irrité mucho, pero no podía dejar que perdiera el conocimiento. ¡Michael! No me dejaron dormir. Me gritaban, Michael, ¿estás ahí? ¿Estás despierto? Michael. ¡Michael! Sabía que era lo correcto, pero yo no quería escuchar. Estaba muy enfadado. Déjenme en paz, solo quiero dormir. ¿Cómo estás? En la fría luz del amanecer, Brandon y Brandy saben que el tiempo se está agotando. Michael sobrevivió esa noche, pero su cuerpo cada vez tiene menos oxígeno. Su respiración es superficial y parece que está muriendo. Quédate aquí, amigo. Aguanta. ¿Sí? Creo que lo habríamos perdido en menos de un día. No sabía cómo íbamos a sobrevivir. Tenía una sensación paralizante de qué íbamos a hacer ahora. Han estado desaparecidos por 18 horas. Se estrellaron en una selva remota y no hay señales de ayuda. Toma esto. Gracias.
Habíamos perdido la esperanza de que nos rescaten. Pensábamos que si íbamos a sobrevivir, sería gracias a nosotros. Sigue ahí. No podemos quedarnos aquí. Estamos en una montaña. Hay un valle. ¿Por qué no bajamos allí y tratamos de encontrar un río y seguirlo? Si se mueven, corren el riesgo de perderse, sin garantía de encontrar el camino de regreso. Pero deben hacer algo. Si no hacen nada, Brandon sabe que Michael no sobrevivirá. Verse obligado a tomar las decisiones que determinarán si sobrevives o no es algo que no le desearía a nadie. Creo que tenemos que irnos. No estamos bien. Si nos quedamos, moriremos. No teníamos otra opción. Teníamos que hacer algo. Debíamos tomar ese riesgo. O de lo contrario, todos acabarían muertos. Michael, vamos a salir a ver qué encontramos. Michael teme que si se quedan atrás, él y Álvaro morirán. Repetía, no nos dejes, por favor. No quería quedarme solo, porque pensaba que si se perdían, no podrían volver. Me sentía mal dejándolos ahí, pero también sabía que no había nada más que pudiéramos hacer por Michael o Álvaro. No lograríamos nada quedándonos ahí mirándonos unos a otros. Quizás funcionaba, quizás era catastrófico. Recuerdo cuando se fueron. Me sentí completamente solo y vacío. Los demás se han ido en busca de ayuda, dejando a Michael y Álvaro impotentes y solos. Ni Álvaro ni yo éramos capaces de cuidar de nosotros mismos en ese estado. Ten cuidado. A los pocos minutos de salir del lugar del accidente, los tres se dan cuenta de la dificultad de la tarea que tienen por delante. Heridos, deshidratados y hambrientos, están vagando sin dirección en uno de los entornos más desafiantes del planeta. Hacía calor, sudábamos, teníamos sueño, estábamos heridos y no podíamos caminar. Brandon, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Había espinas no solo en el suelo, sino también por todos los costados. Espinas de 7 centímetros. No puedo hacerlo. Después de 1 hora de abrirse paso a través de la densa jungla, el grupo no puede avanzar más. Es evidente que han cometido un terrible error. Es terriblemente devastador saber que has tomado la decisión equivocada y que no hay nada que puedas hacer al respecto. Están completamente perdidos. No pueden avanzar y no conocen el camino de regreso. Sabía que estábamos en una situación crítica. Este puede ser nuestro final. Punto.
22 horas desde el accidente. Ya no podemos hacer nada en este punto. No podemos hacer nada por nosotros. No podemos hacer nada por nadie más. Estaba aterrorizado de que todo hubiera terminado. Los sobrevivientes sufrieron un grave accidente aéreo, pero perdidos, solos e indefensos, es la despiadada jungla lo que los matará. Había perdido toda esperanza. Todos estábamos heridos y exhaustos. No sabíamos hacia dónde íbamos. No había esperanza. En el sitio del accidente, Álvaro, inmovilizado por sus quemaduras, solo puede mirar cómo Michael apenas se aferra a la vida. Su pulmón colapsado hace que respirar sea doloroso. Su presión arterial ha caído en picada, y esto podría desencadenar un paro cardíaco fatal. Fue terrible. Sin duda estaba en caída libre. Si no me rescataban pronto, me quedaba muy poco tiempo de vida en ese estado. Michael ha perdido toda esperanza de que lo rescaten y se resigna a morir en la selva. Escuché voces que gritaban. Hola. Y de repente aparece un hombre entre la selva. Señor, por aquí. Estás a salvo. Un ejército de voluntarios de la Cruz Roja ha estado registrando el área durante 24 horas y finalmente ha encontrado el sitio del accidente. Empecé a llorar y fue el momento más emotivo de mi vida. No podía creer lo que estaba pasando. ¿Qué fue eso? A los demás, que creen que están perdidos, un golpe de suerte milagroso les salva la vida. ¡Estamos aquí! Como en Indiana Jones, aparece un tipo entre los árboles con un machete y una mochila. Contra todo pronóstico, un agricultor local y miembro del equipo de búsqueda literalmente tropieza con ellos. Fue la sensación más increíble que he tenido. Fue una alegría indescriptible. Oye, los encontramos. Fue un momento de euforia indescriptible. Recuerdo que no podía creerlo. Filmación real. Rescatados de la selva costarricense, Silka, Álvaro y Michael se recuperaron por completo. Creo que solo sobreviví gracias a la suerte. Tengo una hermosa familia, 2 hermosos hijos. Cuando las cosas se ponen difíciles, pienso, al menos estoy aquí. Las heridas de Brandon y Brandy sanaron y regresaron a Estados Unidos. Todavía están felizmente casados y tienen 2 hijos pequeños. No puedes pasar por algo así y no sentirte más cercano. Estaba con mi esposo. Él era mi familia. Nunca se alejó de mi lado y siempre me cuidó. Estoy muy feliz de estar aquí, de tener una segunda oportunidad y de tener a mi esposa y mis 2 hermosos hijos pequeños que me recuerdan por qué estoy aquí.